Esto es Vida y Conciencia a partir de los 60. Acompáñenos y participe con nosotros. Tenemos diversas secciones, cápsulas informativas, testimonios, sabiduría y mucho más. Muy buenos días, bienvenidos a Vida y Conciencia a partir de los 60. Qué bueno que nos acompañan y nos sintonizan este día sábado 16 de marzo. Con mucho gusto los recibimos aquí en el estudio a todos los adultos mayores, a todas las personas mayores que nos escuchan. Les mandamos un beso cálido con mucho cariño. Y bueno, les recuerdo el teléfono aquí en el estudio, es el 777-329-7911 para que puedan llamarnos, hacernos sus comentarios, sugerencias de música. Y también el día de hoy quiero invitarles especialmente a que la gente que quiera compartir su testimonio de vida, de cómo han logrado mantenerse con una actitud propositiva, creativa, saludable, puedan hacerlo aquí y compartirlo con las demás personas, cómo es que han intencionado y han hecho el esfuerzo por estar en las mejores condiciones posibles, con bienestar, no importando la edad. Entonces, bueno, los invitamos a que den su testimonio aquí con nosotros. Lo que acabamos de escuchar fue Gargante con Arena de Cacho Castaña, Alexis Cervantes, que nos apoya aquí en los controles, lo sugirió. Esperemos hayan disfrutado este tango. Y está con nosotros también Samara, estudiante ya casi titulada, ya pronto titulada de aquí de la UAM en todo lo que es diseño, ¿no?, de producción en medios digitales y medios audiovisuales. Bueno, pues nos da muchísimo gusto que esté aquí Samara también. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy con el programa. Estamos en espera de que llegue nuestra amiga Catherine Dumont, que ella siempre tiene su sección aquí de cajón, digamos, en este programa, por el trabajo que realiza en diversas áreas, ¿no?, y diversas temáticas que puede ella abordar. Y hoy corresponde hablar sobre participación social. En cualquier momento se incorpora al programa y vamos a tener aquí a Catherine. Y también el día de hoy quisiera presentarles, si es que aún no lo conocen, a un gran personaje. No lo traigo aquí en vivo, ojalá, me encantaría haberlo invitado aquí en vivo. Es alguien a quien admiro muchísimo. Él es Emilio Carrillo, él es español, de Sevilla, y tiene una trayectoria muy interesante. Él es economista de formación y tuvo padre, pues digamos, con una visión del materialismo dialéctico comunista, podríamos decir, y una madre católica. Y él desde muy jovencito estudió en la Escuela de Economía en la Universidad de Sevilla. Y desde muy joven se involucró a ser maestro y catedrático de la Universidad de Sevilla. Estamos hablando desde los 20 años, así como Samara. Él ya estaba dando clases en la universidad y también se involucró mucho por toda su formación en cuestiones políticas. Entonces también trabajó en la política en España. Ya en su edad adulta, él obviamente no tenía pues ningún interés por aspectos espirituales, ni temas de conciencia, ni desarrollo humano. Pues ustedes saben que la formación académica, además en esas áreas, pues no involucra todo este trabajo con uno mismo, ¿no?, y con otras dimensiones del ser humano. Entonces, él ya adulto cuenta en su historia que en un viaje que hizo a Sudamérica, justamente en el avión, de pronto se topó con el libro de los 7 principios herméticos del Kybalión. Este libro conocido por muchos de Hermes Trismegisto, donde pues, se relatan los 7 principios justamente de cómo funciona el universo, ¿no?, y la realidad en términos más profundos, en términos de las leyes que rigen esta dimensión que no nada más es material. Entonces, este libro, cuando él lo vio, pues curiosamente lo empezó a hojear y se dio cuenta que se lo sabía de memoria. Lo conocía a la perfección. Y dijo, caray, pero si yo nunca he tenido contacto con esto. Y dijo, qué raro. Como si lo hubiera leído 20,000 veces, ¿no? Era tan familiar para él. Y bueno, lo dejó ahí y ahí pasó. Pero a partir de ahí empezó como a abrirse y ensancharse su conciencia. Y se empezó a dar cuenta que su verdadero interés era el despertar de la conciencia, ¿no?, el trabajo con la conciencia. Entonces, poco a poco
se le empezó a abrir este camino y se empezó a involucrar en el estudio de pues, diversas tradiciones espirituales. Estudió muchísimas tradiciones espirituales. La teosofía, no la teosofía moderna de Madame Blavatsky, sino la teosofía antigua desde pues hace muchos siglos. Y él estudió muchas tradiciones espirituales, ¿no? Él en particular, ahora, a últimas, ha tenido una sintonización muy fuerte con las enseñanzas místicas de Cristo Jesús. Definitivamente es alguien que no es un ser religioso dogmático, en lo más mínimo es alguien que ha entendido la espiritualidad y cómo la espiritualidad nos une a todos los seres humanos, no importando la religión que profesemos. Él es realmente un estudioso. Él está a favor, obviamente, del trabajo introspectivo, de la meditación, de la atención, del trabajo con uno mismo y la importancia, él reconoce la importancia, no importando la tradición espiritual que tengas, de contactar, no quedarnos en la apariencia, que es como vivimos en este mundo materialista, capitalista, sino ir hacia la esencia y darnos cuenta que somos mucho más que esa apariencia a la que estamos identificados, como es el coche, le llaman, o el vehículo, que es este cuerpo físico, pero en realidad somos mucho más que este cuerpo físico. Tenemos una dimensión mucho más sutil, él la denomina constantemente como la esencia. Entonces, la importancia de vivir desde la esencia. Y él hace últimamente unos análisis muy interesantes sobre el momento histórico que nos está tocando vivir a toda la humanidad y hace sus interpretaciones de acuerdo a todo lo que sabe de las tradiciones espirituales ancestrales. Y en particular dice que las enseñanzas de Cristo Jesús, digamos, desde una óptica y una interpretación, como les comento, amplia, no dogmática, no religiosa, no del Dios único y verdadero, sino entender que era un maestro espiritual y que detalla con mucha precisión estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Detalla con mucho detalle las señales y todo lo que nos está tocando vivir, que no es casual, no es es algo que se viene hablando desde hace milenios, y no solamente en la tradición judío-cristiana, sino en todas las tradiciones espirituales se hablan de estos momentos que nos está tocando vivir, esta crisis civilizatoria, este cambio de civilización. Él le llama un cambio de una humanidad a otra humanidad y es lo que nos está tocando vivir, ¿no? Él menciona que de acuerdo a estas enseñanzas ancestrales que están detalladas en las enseñanzas de Cristo Jesús, menciona justamente cómo hay que estar atentos a las señales y cómo ahorita podríamos interpretar que ya estamos en el parto, en las contracciones, digamos, de una nueva humanidad más despierta en conciencia. Entonces les hago todo este recuento porque este personaje no es cualquier personaje, es alguien que está teniendo mucha influencia en el mundo, tiene toda esta visión completa, ¿no? Tiene la visión tanto de la economía, social, política, geopolítica, pero al mismo tiempo tiene una visión más amplia que tiene que ver con el aspecto espiritual, con el aspecto humano, ¿no? Para entender estos momentos históricos que estamos viviendo. Entonces, Emilio Carrillo pues nos invita mucho a la reflexión. Él ahorita dirige un proyecto muy grande que se llama Conciencia y Sociedad Distópica, donde muchos académicos, estudiosos, intelectuales de todo el mundo se suman a estudiar con profundidad diversos temas, pero con profundidad. Entonces, tiene un blog, tiene un sitio, tiene muchas publicaciones, conferencias, libros y demás, y lo pueden encontrar incluso en YouTube si ustedes tienen inquietud de conocer a este personaje, Emilio Carrillo, que para mí fue una maravilla. Cuando me topé con él, sintonicé 100% y dije, wow, qué claridad y qué profundidad de pensamiento, ¿no? Y qué claro entiende, y cómo al entenderlo con una visión mucho más amplia te da una sensación de de esperanza y de claridad, que estos momentos adversos son también al mismo tiempo una gran oportunidad de transformación. Entonces, bueno, les voy a presentar un video, unas cápsulas que extraje de un video muy interesantes, donde Emilio Carrillo va a hablar sobre la situación demográfica.
Muchas veces hemos dicho en este programa, a lo largo de todo este programa, en esta nueva etapa y antes, en las etapas anteriores, cómo se estaba invirtiendo la pirámide demográfica y cómo en el futuro la población mayoritaria iba a ser de personas mayores. Y bueno, vamos a escuchar a Emilio Carrillo, regresando de la pausa, con esta explicación. Él va a estar refiriéndose a un estudio que se hizo por parte de un doctor español, pero que vive en Estados Unidos y trabaja en la Universidad de Pensilvania, y nos va a comentar esta situación de la cuestión demográfica, y luego regresamos al programa a hacer un análisis con ustedes. Vamos a corte, escuchamos la cápsula y regresamos. Vida y conciencia a partir de los 60. Que esto no sucede, un estancamiento poblacional, lo hemos visto ya en el año 2023. Y a ese respecto, en el texto del informe vais a encontrar determinados análisis que me he permitido tomar del análisis que en el diario El Confidencial publicó Jesús Fernández Villaverde. Jesús Fernández Villaverde, catedrático de Economía en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, y miembro de la Oficina Nacional de Investigación Económica de ese país y del Centro de Investigación de Política Económica. Y este brillante economista, que abandonó España en 1996 para desarrollar su carrera académica en Estados Unidos, publicó, como he compartido en el diario El Confidencial el pasado 18 de febrero, un detallado artículo que tiene como título El declive demográfico de la humanidad. Y en ese artículo riguroso, exhaustivo, se muestra cómo 2023 fue un año único en la historia, al ser la primera vez en nuestra existencia como especie que los seres humanos, como hemos dicho en la introducción, ya no nos reemplazamos, pues la fecundidad ha caído por debajo del nivel necesario para mantener la población constante en el largo plazo. Y ojo, no se trata de la fecundidad en los países desarrollados, que hace tiempo que viene mermando, sino que el informe pone de manifiesto que esa caída de la fecundidad se produce y afecta al conjunto de la humanidad, a todos los seres humanos, incluyendo, nos dice ese artículo, África y el mundo musulmán, dos regiones donde la fecundidad todavía sigue siendo relativamente alta. Pero la humanidad en su conjunto, y no solo, repito, en los países desarrollados, por primera vez en el año 2023, y hemos tenido ocasión de constatarlo en este primer trimestre del año 2024, no tiene ya el reemplazo poblacional. Ya no nos reemplazamos debido, insisto, a esa caída de la fecundidad. Concretamente, se trata de una transformación poblacional inusitada. Nunca antes habíamos caído por debajo de la tasa de reemplazo. Hemos empezado como humanidad un declive demográfico como especie que nunca habíamos visto, y haríamos bien en contemplarlo no como un hecho estadístico o simplemente como algo puramente material o superficial, sino entenderlo como signo de los tiempos y como fotografía que nos está mostrando una realidad que está más allá de la materia, que está más allá de lo superficial y que tiene que ver con este avance hacia un nuevo ciclo humano al que venimos haciendo referencia. Podéis leer, los más interesados, los datos concretos de lo que está siendo este fenómeno en el texto que tenéis a vuestra disposición en el blog El cielo en la tierra de este informe trimestral. Ahí Fernández Villaverde nos muestra cómo la tasa de reemplazo de la humanidad es hoy de 2,22% aproximadamente, y nos pone de manifiesto, insisto, cómo la tasa de fecundidad ya no nos permite el mantener esa tasa de reemplazo que empieza a caer por debajo. Por primera vez esa fecundidad ha caído por debajo por primera vez de la tasa de reemplazo, y todo indica con claridad
que la tasa bruta de natalidad, nos dice también Fernández Villaverde, irá reduciéndose de manera muy rápida en las próximas décadas, dice él, reflejando la caída de la fecundidad que ya se ha producido. También nos advierte este catedrático de Economía en la Universidad de Pensilvania que el único motivo por que la población continúa todavía estadísticamente creciendo es por la inercia de las generaciones pasadas. Hay muchas mujeres a nivel mundial en edad fértil y aunque de media no tengan suficientes hijas para reemplazarlas en la próxima generación, por inercia la población sigue creciendo durante unos años. Pero esta tendencia, a partir del año 2023, debemos tenerlo claro, está llamado a agotarse. Y claro, junto con este declive demográfico, unido al declive demográfico, también viene de la mano el envejecimiento poblacional. Y ese envejecimiento poblacional es el lógico resultado de la minoración de la natalidad y del ascenso de la esperanza de vida, que aunque a largo y medio plazo, como se acaba de explicar, no va a evitar el declive demográfico, sí en la transición implicará una considerable elevación de la proporción de personas mayores en la pirámide poblacional. Con lo cual nos encontramos con la caída de la natalidad tan potente y tan fuerte que no será compensada por el incremento de la esperanza de vida de los ciudadanos, de la gente, de los seres humanos, pero transitoriamente además esto lo que conllevará e implicará es una mayor proporción, además del declive poblacional, una mayor proporción de personas mayores en la pirámide poblacional. ¿Y qué es lo que trae consigo el envejecimiento poblacional? Pues muy bien, hay un país que nos debe servir ya como muestra. Se trata de Japón, porque el país nipón ha sido pionero, por expresarlo de algún modo, en este proceso de envejecimiento poblacional. Es decir, Japón es una especie de banco de prueba a nivel mundial de las consecuencias del envejecimiento poblacional. Y curiosamente, España es un buen exponente de los países, cada vez son más desde luego, que se adentran en la misma dinámica. Y digo esto porque la información que hemos conocido a principios del año 2024 del Instituto Nacional de Estadística, con los datos ya cerrados, registrados en el año 2023, nos dice, por ejemplo, que la natalidad en España continúa disminuyendo hasta el punto de que el año pasado el número de bebés nacidos supusieron la cifra más baja en la serie histórica que se tiene, que arrancó en el año 1941. Y se nos habla de una caída en el número de nacimientos de más del 24% respecto al año 2013. Es decir, nacen 3/4 partes de los niños y niñas que nacían hace una década. Junto con esta disminución tan potente de la natalidad, en donde España, insisto, sigue la senda que ha ido marcando Japón y junto con España cada vez más países, pues también en paralelo en España y en esos otros países la edad de la maternidad sigue retrasándose. Concretamente, el número de nacimientos de madres con más de 40 años de edad ha crecido casi un 20% desde el 2013 y el de madres de más de 50 años solo en el año 2023 ha aumentado un 12%, más que triplicándose a lo largo del último decenio. Por contra, cada vez son menos los nacimientos entre mujeres menores de 25 años, que con datos del año 2023 suponen solo el 9% del total de los nacimientos y desde el año 2013 a lo largo de los últimos 10 años se han reducido en un 26%. Y junto con la caída de la natalidad y junto con la elevación de la edad de maternidad, la mortalidad también se rebajó el año pasado, pues el número de fallecimientos fue un 6% menor que en el año 2022. En porcentaje, la mortalidad
disminuyó casi un 11% a lo largo del año 2023 en España, casi un 11% entre las personas entre 85 y 89 años y en más de un 6% entre las personas de más de 90 años. Y por fin, por efecto directo de todo lo que acabo de compartir, el saldo vegetativo de la población española volvió a ser negativo, 113.256 personas. Por esto, aunque España, en el sentido que estamos aquí exponiendo, no es Japón, la tendencia que se viene acumulando e intensificando en España y en otros países muestra que dentro de unos años su situación será bastante similar a la del país nipón en lo que a demografía se refiere. De hecho, la fecundidad ha caído tanto en España como en Japón desde mediados del siglo XX hasta situarse en 1,3 hijos por mujer a cierre del año 2021, según datos de Naciones Unidas. Desde los 3,7 hijos por mujer que tenía Japón en 1950 y los 2,5 que se tenían en España. Eso ha contribuido a que la edad media de la población se duplique durante el mismo periodo, es decir, desde mediados del siglo XX, concretamente de 21,2 a 48,4 años en el caso de Japón y de 26,5 a 43,9 en el caso de España. Estamos hablando de la edad media de la población. Fijaros lo que supone en poco más de medio siglo que esa edad media pase en Japón de 21 a 48 años o en España de 26 a prácticamente 44. Y esto, lógicamente, ha provocado que la población de más de 65 años ya suponga el 30% en Japón, frente al 4,9% que representaba en el año 1950, y ya sea esa población de más de 65 años del 20% en España, desde el 7,2% que representaba a mediados de la centuria pasada. Y este porcentaje de peso de la población de más de 65 años en la pirámide poblacional va a seguir subiendo en el futuro. Y desde luego, este envejecimiento tensiona la tasa de dependencia, que se llama en estadística y en economía, es decir, la cantidad de personas que dependen de aquellas que trabajan. En Japón se sitúa ya en el 71%, es decir, de que cada 10 personas en edad de trabajar, hay 7 menores y mayores que no trabajan. Y en España esa cifra es ya del 51,5%. A partir de ahí tenemos que preguntarnos qué cambios va a conllevar este envejecimiento poblacional. El declive demográfico lo hemos compartido, debemos entenderlo no solamente como algo superficial, sino como algo que nos está hablando del signo de los tiempos. La explosión demográfica primero y el declive demográfico en la actualidad, tenemos que entenderlo que como formar parte, como parte integrante de esos signos de los tiempos. Y desde el punto de vista del envejecimiento, el envejecimiento poblacional es un pilar en la configuración del nuevo orden mundial que se está constituyendo en estos momentos. Lo que acabamos de escuchar fue Emilio Carrillo en su primer informe trimestral del 2024. Continuamente él hace informes analizando la situación de actualidad, hace un análisis profundo de cada uno de los temas, pero desde esta óptica de conciencia, de ver esto como señales, como signos y entenderlo desde una óptica mucho más amplia que la parte como material o política o social, sino desde un enfoque de conciencia y espiritualidad. Vamos a corte, si les parece, y regresamos para comentar esta cápsula tan interesante y tan importante. Ya está aquí con nosotros Catherine Dumont, así que vamos a aprovechar y con ella vamos a comentar esta temática. Vamos a corte y regresamos. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso aquí en Vida y Conciencia a partir de los 60.
Agradecemos la llamada de María del Pilar Chapa Melgarejo, le mandamos un beso con mucho cariño, qué bueno que se pone en contacto con nosotros. La vamos a estar invitando, ella es nutrióloga y ella nos ha estado, bueno, hace años nos apoyaba con todo el aspecto nutricional también en la formación que dábamos a promotores genetológicos y participó bastante aquí en el programa. Entonces vamos a contactarla para que nos acompañe en un próximo programa. Un beso, Pilar, qué gusto saber de ti. Y bueno, estamos aquí con Catherine Dumont hablando de la cápsula que acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar a Emilio Carrillo dando estadísticas, cifras a partir de un estudio que hizo un investigador en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, donde dice que por primera vez en la historia de la humanidad, a partir del 2023 ya no hay reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que la población entra en un estado de estancamiento, llegó a su cúspide en la humanidad en su conjunto, a la cúspide de la cantidad de personas que íbamos a habitar el planeta, digamos, en esta humanidad que conocemos, en esta civilización, que alcanzamos los 8,000 millones de habitantes, pero ahorita ya estamos en una etapa de estancamiento porque ha descendido, no solamente en países desarrollados, que ya viene tiempo sucediendo en Europa, ha descendido la tasa de natalidad. Entonces, y eso implica, ¿no? Eso es, que vayamos proyectando que viene una etapa donde la mayoría de las personas van a ser mayores, ¿no? Porque está disminuyendo la cantidad de personas nacidas y de jóvenes. Y eso tiene implicaciones en la economía, en la forma de vida, en todo, porque obviamente la vida de los 30, de los 20 es muy diferente a después de los 60, ¿no? Entonces eso cambia completamente, pero vamos a analizarlo. Aquí está con nosotros Catherine Dumont. ¿Qué opinas al respecto? Tú eres francesa, tú llevas viviendo esta disminución demográfica en Europa que ya tiene décadas veniéndose dando, y Emilio Carrillo menciona que ya también está sucediendo en ¿cómo se llama? En Medio Oriente con los árabes, con los musulmanes, y también está sucediendo obviamente en América Latina y en África, que eran los continentes que tenían más natalidad, que no son los países desarrollados, sino que tenían otro tipo de condiciones de vida que pues no les importaba traer tantos hijos, ¿no? Y los traían porque no había estas cuestiones de anticonceptivos y estos cuidados que se tienen en los países desarrollados. Entonces, ¿qué opinas de este tema? Sí, es un tema realmente, además de ser muy interesante, demasiado importante, porque realmente va por el futuro de la humanidad. Y en Francia todavía no estamos con ciertos países europeos. El primer que se me viene realmente en la mente es Alemania. Uh-huh. Y después Italia, y después España y Grecia. Siempre se ha pensado que los países de Europa del Sur, que son justamente España, Portugal, Grecia e Italia, son ellos que iban a tener más hijos, porque antes eran familias muy grandes, pero no, fueron los primeros realmente a decir que ya no quieren tener hijos, o si lo quieren tener, lo van a tener también en una edad muchísimo más avanzada. Entonces, lo que quieren es, como ellos lo practican, es disfrutar de la vida. Este es algo de muy importante de tener en cuenta, que no es tanto que yo no quiero tener hijos, pero como lo voy a tener a partir de los 35 o a veces a partir de los 40 años, pues por supuesto yo no voy a tener una docena, o yo no voy a tener 6 o 8, yo voy a tener solamente uno, y con uno yo me conformo. Entonces, este es lo que está pasando en Europa. En mi país, en Francia, apenas hubo una alocución del presidente de la República, Emmanuel Macron, y él justamente habló de volver a armar de nuevo la demografía de Francia. Y como que volver a armar de nuevo, como a mí, en lo personal, y yo sé que algunas amigas mías de allá, porque compartimos sobre este tema, se nos hizo algo de muy raro, porque ¿por qué comparar justamente la demografía a algo del ejército, de armar y todo eso? Pero él es lo que dijo. Pero después yo entiendo mejor porque, aunque no estoy de acuerdo con este término, porque sí hay muchas mujeres que
desgraciadamente no pueden tener hijos y que realmente quieren tener, porque es muy diferente entre decir yo no quiero, y es completamente respetable, y decir sí yo quiero pero no puedo. Entonces él lo hizo diciendo que vamos a dar más recursos económicos, más recursos en recursos humanos justamente en los hospitales para que estas mujeres que quieren tener hijos pueden tenerlos. Pero sí es la verdad que a grandes rasgos en Europa realmente la demografía también se está cayendo, lo que implica muchas consecuencias. Exactamente, y eso es lo interesante de analizar, ¿no? Y bueno, pues este programa que tiene el objetivo de irnos preparando conscientemente, o sea, teniendo elementos para entender la realidad que estamos viviendo y con conciencia entender que muy probablemente en las próximas décadas la población va a ser mayor. Entonces, ¿de qué manera queremos vivir? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos vivir después de los 60? ¿Cómo podemos vivir en plenitud? Y bueno, en este programa también vamos a traer a muchos testimonios de que se puede vivir a los 80, 86, a los 70 con muy buena calidad de vida. Pero también algo dijo Catherine hace rato muy importante, o sea, tampoco es que nos vayamos a basar en las estadísticas como si fuera algo inamovible, porque finalmente pues todo está en constante cambio, no sabemos, o sea, ya está también cambiando la esperanza de vida, o sea, con tantas enfermedades, con tantas situaciones que estamos viviendo, la esperanza de vida en algunos países ya está disminuyendo. En otra época pues uno podía vivir más tiempo y ahorita eso también está disminuyendo. La cantidad de enfermedades es atroz, que hay que analizar qué está pasando, o sea, por qué es que están surgiendo tantas enfermedades, es algo pues muy interesante de analizar. Pues bueno, vamos a corte, si les parece, y regresamos con la siguiente cápsula para terminar esta parte del informe trimestral con más información de lo que nos está queriendo decir Emilio Carrillo en su primer informe del 2024, y regresamos con Catherine a seguir comentando el tema. Vida y conciencia a partir de los 60. Bueno, vamos a continuar con este análisis con Catherine Dumont. Tuvimos una falla en la cápsula, parece ser que se volvió a repetir la misma. Lo que yo quería era que se pusiera la siguiente parte donde habla sobre el fenómeno migratorio, que se ha encontrado como en algunos países como una solución, permitir que la entrada de personas más jóvenes para que reactiven la economía, siendo población económicamente activa, y Emilio Carrillo hace su análisis interesante sobre esta propuesta, ¿no? Sobre la migración. Vamos a ver si podemos regresar a esto. Catherine, me estabas comentando varias cosas sobre el tema demográfico en Europa, sí. Sí, entonces, si hablamos un poquito de la migración y haciendo mucho cuidado en los términos que yo voy a emplear ahorita, Alemania justamente ha tenido una caída de su demografía muy, muy fuerte, y entonces allá lo que decidieron las personas que se encargan de las políticas es de abrir un poquito más las fronteras a las personas migrantes, principalmente de países en guerra como Siria, por ejemplo, y entonces pues ellos me parece que en pocos años hubo más de 1 millón de migrantes que llegaron en Alemania. Ustedes lo saben muy bien porque no es un secreto, pues por supuesto llegan y lo que se les dan son empleos realmente muy bajos. Y a veces es muy triste porque en su país fueron médicos, arquitectos, ingenieros, y por cuestión de la guerra lo tienen que huir y entonces llegan en un país extranjero donde hace más frío, donde la gente también no tiene el mismo carácter, el mismo temperamento, y entonces y solamente pues aceptan lo que hay como trabajo. Y pienso que es algo también que tenemos que tener en cuenta. La otra es que a menudo solamente se van los hombres, entonces es una llegada de hombres migrantes en un país, y pues cómo se integran
cómo hacen justamente para tener una vida de familia a miles de kilómetros, porque dejaron la esposa y los hijos allá en el país. Y es algo en lo cual hay que pensar. Y por supuesto, pues otros países de Europa como España y sobre todo Italia, ellos no están de acuerdo porque cruzan el mar Mediterráneo con realmente condiciones de vida o de muerte, de verdad, es muy triste. Y entonces pues pasan por Italia y pues ciertas personas se quedan o si no siguen su camino para ir a Alemania o para ir hasta Inglaterra. Realmente muchos quieren ir a Inglaterra y buscan el momento, se quedan estancados en algunos lugares durante semanas hasta meses para buscar el momento que vamos a decir, el camino o el camino en el mar. Por ejemplo, cuando uno quiere cruzar de Francia a Inglaterra, entonces automáticamente tiene que tomar un barco y pues la calidad de estos barcos es muy débil y entonces hay muchísimos riesgos que se pueden ahogar y que pueden fallecer durante el viaje. Entonces todo eso para decir que la disminución demográfica incluye realmente situaciones sociales mucho más terribles que solamente decir, pues bajo de un 20%, Siempre hay que pensar que hay vidas humanas atrás de las estadísticas. Yo me recuerdo cuando hacíamos el estudio de la Segunda Guerra Mundial en Francia y que cuando nos decían, hubo 100,000 personas, 100,000 soldados que murieron durante esta batalla, y cuando uno pone el 1 y un 0, y después un 0, y después un 0, un 0, y el último 0, ¿cuántas vidas humanas? De verdad. Entonces, es algo que yo quería compartir con ustedes ahorita. Muy bien, Catherine. Y el informe trimestral empieza, ahorita nada más extrajimos 2 pedacitos, ¿no? Porque iba a ser muy tedioso con esta parte. Pero Emilio Carrillo justo empieza con lo que estás diciendo. O sea, entender que estamos en un momento, pues digamos, de crisis, ¿no? De esta humanidad, de esta civilización. Entenderla como parte de ciclos amplios. Él la ve desde una perspectiva de que estamos en un proceso de transformación de una humanidad a otra, y que, bueno, así como lo detallan en diferentes tradiciones espirituales, se prevé y es posible que lo que venga después de esta crisis, que está tremenda, o sea, que está tremenda y está dolorosa, ¿no? Se están agudizando los problemas del siglo XX, las guerras del siglo XX, se están concentrando, o sea, son los mismos problemas, pero cada vez más concentrados en poco tiempo, ¿no? Entonces, él habla de cómo esta situación de sufrimiento de tantos seres nos puede, si así lo decidimos, ayudar a nosotros a despertar más conciencia, a buscar la paz profundamente, a decir, ya estuvo, ya no queremos este mundo, o sea, no queremos más guerra, no queremos más violencia, ya no queremos esta vida, ¿no? Y también a despertar mucho amor y compasión por toda la gente que está sufriendo, que no, como bien tú dices, no son números, ¿no? No nada más son estadísticas, sino son seres humanos que les está tocando pues ofrendar sus vidas, si lo queremos ver así, ¿no? En este proceso de transformación humana, ¿no? Y no sabemos si nos vaya a tocar a nosotros, porque ahorita nosotros tenemos ciertas condiciones de bienestar, pero el mundo está en turbulencia, ¿no? Estamos en medio de un huracán, lo llama Emilio Carrillo, en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Entonces, ¿cómo lograr entender estos tiempos desde una óptica amplia para no entrar en depresión, no entrar en desesperanza, sino entender que todo esto tiene un porqué y un para qué? Esa es la invitación, un porqué y un para qué, y que hay que descifrar el porqué y para qué. Así como cuando en nuestra vida individual llegan las crisis y las tormentas, y cuando pasan entendemos para qué vinieron, ¿no? Con mucha claridad. ¿Por qué las noches oscuras? Y terminas agradeciéndolas profundamente. Yo, de las cosas que más agradezco son las crisis que más me han generado dolor, porque fueron las que me generaron un cambio más profundo y una búsqueda más profunda. Entonces, y afortunadamente es resistido, ¿no? Y todos hemos vivido dolores y pérdidas y cosas así que nos transforman. Entonces, esto llevándolo a lo colectivo, pues es algo similar.
estamos viviendo estas noches oscuras, pero como humanidad nos tienen que ayudar definitivamente a despertar en nosotros un buen corazón, amor hacia todo y un deseo profundo de vernos liberados ya de este sufrimiento, ¿no? Entonces ahorita pues tenemos guerras por todos lados. México está en guerra, aunque no parezca, aunque la esté disfrazada de no sé qué, estamos en guerra, ¿no? La cantidad de muertos jóvenes es brutal en México. Hombres y mujeres jóvenes son los que más están padeciendo esta guerra. Inocentes, gente inocente, la guerra del narcotráfico. En Ucrania, ¿no? Tiene poco y no paran de masacrar gente. En Gaza ahorita. Entonces tenemos guerra por todos lados. Siria no ha parado, todo Medio Oriente no ha parado durante décadas. Entonces parece que quisieran que lo viéramos normal, y no es normal, ni es natural. Sí es algo que nos está tocando vivir, pero es para algo. Y es para esta transformación humana desde lo más profundo, ¿no? Entonces hay que pensar como sociedad a futuro, si está sucediendo esta situación demográfica, si está, ¿qué se está configurando en este proceso de transformación desde el sistema, ¿no? O sea, en la siguiente cápsula, que a lo mejor ya no nos va a dar oportunidad de ponerla, pero más o menos la platicamos aquí, y ustedes la pueden revisar en YouTube, en el informe trimestral 2024, el primer informe de Emilio Carrillo, pueden continuar y ver el video completo, ¿no? Toda la información. Y justo hablaba de lo que habla Catherine, del proceso migratorio, o sea, cómo, obviamente Emilio Carrillo cree que somos ciudadanos del mundo y está, obviamente, a favor de la migración, porque esto de las barreras y las fronteras las inventamos los humanos y todos tenemos derecho a movernos si nos están echando una bomba, ¿no? O no tenemos qué comer. Obviamente tenemos derecho a movernos de país y huir de la guerra, ¿no? Y huir del hambre. Pues eso es lo natural y el planeta entero nos pertenece a todos los seres humanos por ser seres humanos. Sin embargo, esta política de resolver el problema de la cuestión demográfica con traer migrantes, lo que dice Emilio Carrillo es, la migración no está resolviendo el problema de la demografía. ¿Por qué? Porque no, en primera les dan este tipo de trabajos, ¿no? Entonces son trabajos muy marginales que no se ven, no representan un crecimiento en el Producto Interno Bruto real. Y dice, y si tú haces un análisis de los países que no han recibido migrantes, son los que realmente han crecido más, los que se cierran en sí mismos, como lo fue Japón. Japón no recibe migrantes y son los que se han mantenido en crecimiento a pesar de su situación demográfica. Suiza. ¿Qué otro país? Creo que mencionó también Dinamarca. Sí. Dinamarca. Entonces, el problema de la migración no va a resolver este problema. Entonces, ¿qué otros problemas nos va a traer el que la población empiece a crecer? Pues empezamos a ver que la población joven que produce, ¿no? Las que son económicamente activas y producen, etcétera, y trabajan, pues cada vez va a ser menor y la población mayor va a ser más grande. Entonces no va a haber la posibilidad de generar los recursos supuestamente para mantener a toda la población grande, ¿no? Además de las malas gestiones de los estados. O sea, el estado tendría que manejar muy bien los recursos para que todos los ahorros de las personas que ahora son mayores y que acumularon en su trabajo, de ese dinero debería estar, y en muchos lugares ya dicen que ya no está, o sea, ya se gastaron ese dinero, que eran los ahorros de la gente. En algunos países ya están diciendo, es que ya no hay, lo tuvimos que usar no sé para qué, ¿no? Eso es gravísimo, porque ya te dicen ya no hay, pues a ver cómo lo resolvemos. Lo que pasó en 2008 en Estados Unidos. Desgraciadamente utilizaron los fondos de pensiones para especular en los mercados de bolsa, muy volátiles, con mucho riesgo. Y entonces muchas personas que por confianza a su empresa había dejado pues todos sus ahorros para tener una pensión buena, pues de la noche a la mañana le dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay. Entonces, no es para hacer tanto política aquí, pero este mundo capitalista que siempre quiere más y más y más, en lugar de haber administrado bien estas pensiones, y puede ser que hubieran tenido poquitito más que pensaban y no mucho más que estas personas que pusieron estos fondos de pensiones en los mercados querían, pues, pero por lo menos algo hubiera quedado.
Y muchas personas mayores en Estados Unidos tienen que trabajar, y trabajar, no cuando yo digo personas mayores de 60 o 65, no, 70 hasta 80 años, cuando ya para ellos pensaban tomar su jubilación a los 65 años y por fin poder disfrutar de este tiempo tan merecido después de 40 o casi 50 años de trabajo. Exactamente. Eso es muy injusto. Totalmente injusto. Eso tiene que ver con malos manejos, ¿no? Mala gestión del Estado, que supuestamente debería estar para protegernos, y hace mal uso de esos recursos, desgraciadamente. Y otra es que definitivamente la población joven no se va a dar abasto para producir y para trabajar lo que la cantidad de adultos mayores va a generar. Y tener bebés. Exactamente. Entonces hay que entender que viene un cambio primero de sistema, ¿no? Se está configurando lo que ya lo denominan las élites del nuevo orden mundial, que es un cambio de sistema por esta crisis que se está viviendo, y no es culpa de la población necesariamente, sino de todo el sistema capitalista, ¿no? Que está entrando en una entropía. O sea, un sistema basado en deuda, en la usura, ¿no? Todos los países endeudados, todas las personas endeudadas, todo el dinero en números, en puras máquinas con números, que es toda la especulación, nada en la producción, muy poco en la producción real, y una élite que se ha hecho cada vez más pequeña, que no se acaba su glotonería, ¿no? Quiere más, y está concentrando la riqueza y el poder. Y se decía en el capitalismo, ¿no? La hipótesis del capitalismo era que la gente que acumulaba capital de pronto iba a derramar e iba a ayudar a los pobres. Eso no es cierto, no pasó, no va a pasar y no ha pasado nunca, sino más bien la lógica es como tengo más y más y acumulo más y más. Entonces tenemos que el 1% del 1% de la población tiene más recursos que el 99% de la población. Eso habla de un problema mayúsculo, grave, porque no solo se concentra la riqueza, sino también el poder y las decisiones a nivel mundial. Entonces es importante entender este contexto para saber lo que está sucediendo, ¿no? Y el caos, que nos quieren decir que todos los humanos somos responsables de este caos, no es tan así. Hay niveles de responsabilidad en esta situación, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo más o menos lo que está sucediendo para dar respuesta como sociedad. Y eso es lo que quiero regresar a platicar con Catherine, cómo hacer estas investigaciones, estos análisis, para luego regresar a la sociedad y empezar a contribuir desde abajo en esta transformación. Vamos a corte y regresamos. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en Vida y Conciencia a partir de los 60, en los micrófonos, en la conducción, Ana Paula Otero. Y hoy está con nosotros Catherine Dumont. En la primera parte del programa estuvimos hablando sobre la situación la situación demográfica, cómo ya llegamos a un momento de estancamiento, o sea, ya llegamos a la cúspide de aumento poblacional de los 8,000 millones de habitantes, y ahorita ya viene un proceso de estancamiento y un aumento en la población mayor, de personas mayores, porque la tasa de natalidad está descendiendo muchísimo. ¿Y cómo no va a descender si los jóvenes dicen, híjole, o sea, ¿qué mundo está? O sea, ¿para qué traigo hijos al mundo si esto está en crisis también? O sea, mucha gente ve la cuestión del cambio climático, situaciones, las guerras, el hambre, la pobreza, y dicen, híjole, pues no es un mundo que se me antoje traer niños, además de que cada vez es más difícil mantener hijos. En este sistema es tremendo. O sea, en las ciudades, donde no te dan ni un trocito de tierra ya a tus padres porque no lo tienen. En el campo, pues todavía la gente se hereda pedacitos de tierra y la gente tiene acceso a tener su casa, pero aquí estás condenado casi a rentar, ¿no? A arrendar y mantener un hijo. En condiciones muy difíciles está la situación, los salarios bajísimos y todo lo demás carísimo, comida, pañales, todo lo que hay que consumir, todo lo que hay que tener. Y luego no te digo si no los metes en una escuela pública, porque las encuentras cada vez más deterioradas, muchas escuelas, y el sistema de salud, entonces tienes que acudir a cuestiones privadas y se vuelve una locura de gastos. Entonces mucha gente no puede mantener hijos incluso en las ciudades, ¿no? Se está complicando. Entonces se prevé
que en el futuro próximo la población mayor va a ser mucho más grande que la menor y que la media. Entonces vamos a tener una gran población de adultos mayores. ¿Y qué hacer nosotros ante esta crisis civilizatoria que hemos venido platicando, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, que no se puede esconder y ocultar, ¿no? Guerras por todos lados, hambre y pobreza no resuelta. Supuestamente las grandes corporaciones y las grandes élites están muy preocupados por nuestra salud y por nuestra vida, pero siguen creciendo el número de niños que se mueren por hambre en muchos países. Entonces tú dices, a ver, ¿dónde está la lógica? O sea, ¿cómo es posible que no vayan a atender la pobreza si tanto le importa a la humanidad? Hay cosas como muy extrañas y muy incoherentes en todo esto, ¿no? Entonces, pues sí vemos que cuando estás metido en una lógica de la acumulación, que nos hemos venido familiarizando a lo largo de estas últimas décadas y siglos, una lógica de tener más y más y más y acumular, y entre más tengo, más valgo, esta lógica de que la felicidad la vamos a encontrar afuera, en todo lo que es la apariencia, en más estímulos, en la casa nueva, el coche nuevo, último modelo, que todo lo vamos a encontrar afuera de nosotros. Creo que nos da las pistas de que no es por ahí. Entonces, ¿qué sí es, Catherine? ¿Por dónde le vamos a entrar a esta transformación? ¿Por dónde le estás entrando tú? ¿Qué hay que hacer para ir caminando a construir, a crear lo que Emilio Carrillo le llama una nueva humanidad mucho más consciente, más libre, más feliz? Porque lo merecemos. No queremos vivir más en guerra, en crisis y en sufrimiento. Queremos paz, queremos bienestar y lo merecemos, sí lo merecemos como humanidad. Hay gente que cree que no lo merecemos y se está tragando ese cuento de que todos los humanos somos responsables de todo de la misma manera, ¿no? Que la corporación Coca-Cola tiene la misma responsabilidad que yo. Discúlpenme, corporación, no es así. Ustedes están robando todo el agua y la están convirtiendo en veneno y la venden, ¿no? El echarme yo una Coca-Cola no me hace igual a ustedes, ¿sí? Entonces, nos están queriendo meter en esa lógica de decir, pues qué bueno que los humanos se agoten porque son nefastos, ¿no? Y somos una plaga en el planeta, que se mueran, que nos vayamos muriendo, todo esto es una señal para que todos nos muramos, ¿no? Hay humanos que están diciendo ese tipo de cosas. Para mí eso es una barbaridad, porque si tú analizas la historia de la humanidad, el ser humano, el Homo sapiens, tiene 250,000 años sobre de la Tierra, y solo a partir del capitalismo, en estos últimos 2 siglos, vino toda esta devastación. Antes, el ser humano vivía en equilibrio con la naturaleza en una medida muy grande. Entonces, el problema no es el ser humano, es el ser humano en un sistema acumulador, mortífero, destructor, aniquilador. Entonces, el problema no es el ser humano, es este sistema capitalista. Este es el que tiene que cambiar, y no hacia a la solución que quieren dar los mismos, ¿no? Porque los mismos ahorita quieren presentarnos las nuevas soluciones, que es otro modelo, ¿no? Muy extraño y no se ve nada apetitoso, ¿no? De una dictadura tecnológica, ¿no? De control totalitario a nivel mundial y de restricción, etcétera. Y no nos interesa esas propuestas. Entonces, como humanidad, ¿vamos a dejar que estas mismas corporaciones que han acumulado decidan el devenir, o nosotros vamos a construir lo nuevo desde abajo y desde adentro? ¿Qué opinas, Catherine? Todo lo que tú acabas de decir se me hace pensar a una frase del filósofo del siglo de las luces. En francés se dice Voltaire. Yo sé que muchas personas aquí le dicen Voltaire. Y entonces, este filósofo escribió un libro que es más un cuento que un libro, que se llama Zadig, y realmente yo lo aconsejo a todos y a todas que nos están escuchando ahorita. Es muy corto, y entonces es como justamente este héroe que es Zadig da la vuelta al mundo para ver dónde las cosas están mejor. Y al fin de cuentas regresa en su pueblo, y la última frase que dice es: hay que cultivar nuestro propio jardín. Y yo pienso que se ha perdido completamente ahorita que lo estabas mencionando, diciendo que hace muchos siglos, pues cada uno tenía su espacio de tierra con su casa, o las familias conviviendo juntos y todo eso en este espacio. Entonces yo pienso que es algo que se ha perdido mucho, como justamente lo estás mencionando, por la acumulación.
siempre quiero más. Siempre yo no veo por qué el vecino tiene más que yo. Yo no veo por qué el vecino tiene el coche del año y que yo mi coche casi ya no funciona. Porque él tiene una pantalla de no sé cuántas pulgadas y que la mía está chiquita. Porque entonces hay que dejar de mirar, de observar y de mirar lo que hacen los demás. Hay que tener realmente un regreso hacia uno. No significa para nada ser egoísta de nuevo, pero solamente hay que ver yo qué tengo. Estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo y con qué mi estoy vida? haciendo? Por ejemplo, si yo tengo esta posibilidad de tener por lo menos un espacio, pues ¿qué lo estoy haciendo con este espacio? Estoy cultivando, estoy poniendo flores, árboles, frutales, estoy haciendo que este espacio me retribúa, tengo un gallinero, tengo guajolotes o algo así. Ok, en el caso que yo vivo en una ciudad, ok, pero ¿cómo está tu departamento? Si no tienes un balcón, por lo menos en tu departamento tienes plantas, por lo menos en tu departamento puedes hacer crecer el chile, pues así plantitas chiquitas, pero que ve que nosotros estamos haciendo y que no estamos comprando justamente a grandes empresas porque por medio de la publicidad, pues que así nos lavan el cerebro y entonces como que la coca es lo mejor de lo que nos podría pasar. Yo ahorita siempre yo tengo este recuerdo al principio de la pandemia, donde realmente nadie sabía a dónde íbamos. Nadie sabía, todos escuchábamos las centenas de muertes que había al día en el mundo. Y entonces de repente yo veo una publicidad de la coca que decía, qué bueno que ya estemos en familia. Pero ya estamos en familia por culpa tuya. Ya estamos en este caso de familia porque muchas personas que murieron del COVID murieron por causa de enfermedades justamente cronodegenerativas que son, por ejemplo, la diabetes. Uh-huh. ¿Y de dónde viene la diabetes? Pues en exceso de azúcar. Exceso de azúcar y por la coca. Refinada, claro. Ajá. Entonces, como que, no, yo no entiendo eso. Entonces, ahorita me gustaría, porque no lo quiero hacer en lugar tuyo, pero a propósito de cultivar su propio jardín, un proyecto que yo de plano, y yo lo digo en frente de todo, de esta manera, te afero más en el hecho que yo vaya contigo en el próximo verano, pero de este proyecto que tú tienes en Chiapas, de verdad, porque me parece fabuloso y yo pienso que la humanidad tiene que ir hacia este proyecto. Mira, qué interesante, Caterina, eres de las mías. Uh-huh. Yo creo que es muy interesante lo que acabas de decir. Este proyecto en Chiapas es un proyecto como hay en muchos lados ya del mundo, donde la gente se da cuenta que necesita cambiar su estilo de vida a una vida más simple, más sencilla y más vinculada a la naturaleza, y también aprender a trabajar junto con otros. O sea, lo que ha venido pasando a lo largo de todas estas últimas décadas en este sistema capitalista es que nos han atomizado y nos han metido en una lógica de sálvese quien pueda. Tú resuelve tu situación individual, ve cómo te vas a pensionar, ahorra, y cada quien está pensando solamente en sí mismo, ¿no? Y cada vez nos hemos vuelto menos capaces de trabajar en equipo, de cooperar con el otro, sino nada más está uno viendo su propia existencia y cómo sobrevivir. Y eso es muy saludable para la gente que quiere controlar, ¿no? Para un sistema que nos quiere controlar, porque entre más divididos, más atomizados y todos peleándonos y compitiendo, mirando el jardín del otro para competir, o sea, que no para cooperar, sino para competir y separarnos y decir, yo quiero tener lo mismo que tú tienes, etcétera, etcétera. Y en realidad eso genera una separación. Entonces, en esta sociedad que nos hemos atomizado, pues vemos que hay que revertir todo eso. Hay que revertir, hay que empezar a buscar cooperar, como todo el trabajo que tú has hecho. Y bueno, mucha gente lleva décadas regresando a la vida simple, tratando de tener una vida más sencilla y más vinculada con la naturaleza. Entonces, esto no es la excepción. O sea, fue a partir de la pandemia, mucha gente en México también empezó a pensar en estas opciones de vida, ¿no? Que es le llaman ecoaldeas o en comunidades vinculadas a la naturaleza, como les quieras llamar. Entonces en Chiapas surgió una iniciativa de la cual nosotros somos parte a distancia, ¿no? Ya amigos nuestros ya están por allá. Y bueno, tiene esta característica de cómo empezar a tejer otra vez comunidad
a ponerte de acuerdo, a hacer consensos, a practicar la horizontalidad, a practicar tomar las decisiones horizontalmente y en consejo o en asambleas, cosas que ya existían en nuestras tradiciones ancestrales, en nuestros abuelos ancestrales lo practicaban. Y cómo ir rompiendo esta lógica jerárquica, ¿no? Jerárquica donde unos se imponen a otros. No quiere decir que no reconozcas la sabiduría y la experiencia de los adultos mayores y de los ancianos, etcétera, y les des un lugar especial, pero quiere decir tener voz realmente y que no haya como una decisión que se tome desde arriba, como está armado todo esto, ¿no? Entonces, cómo ir practicando la horizontalidad en la toma de decisiones, cómo ir vinculándonos a la naturaleza con respeto, cómo convertir nuestros jardines, como dice Catherine, en espacios realmente que nos permitan alimentarnos, ¿no? Alimentarnos a nosotros y a nuestras comunidades. Y no solamente alimentarnos realmente así de manera corporal, física, ¿no? Pero también alimentar nuestra alma, nuestra espiritualidad, porque el simple hecho de decir, pues, esta manzana que yo estoy comiendo viene de mi manzano, del árbol que yo planté hace como 5 años y ahora ya está dando sus frutos. Entonces yo pienso que es muy importante. Yo tengo... Ahorita te lo digo. Vamos a corte, Catherine, y regresamos pues pensando juntos. Y les invito a todos nuestros radioescuchas a que también participen con nosotros, 777-329-7911. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para crear una humanidad pues libre de violencia y una humanidad feliz? Porque eso queremos y eso merecemos. Vamos a corte y regresamos. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Vida y Conciencia a partir de los 60. En la primera parte del programa estuvimos como analizando pues la crisis, la situación demográfica y la crisis en la que estamos. Y ahorita estábamos con Catherine Dumont pensando en nuestras propuestas para caminar en otra dirección, para revertir todo esto que ha generado tanto daño y que nosotros hemos sido cómplices, digamos, hemos pecado de omisión, ¿no? Hemos permitido que se instaure un sistema y nosotros nada más hemos sido como piezas del ajedrez, ¿no? Y hemos pecado de omisión, me refiero a que no hemos hecho cosas para cambiar esta dirección, y creo que estos tiempos lo que nos invitan es justamente agarrar las riendas de nuestra vida, ya no esperar que las soluciones vengan de arriba y nosotros desde abajo empezar a generar esta conciencia desde abajo y desde adentro y empezar a proponer cambios, ¿no? A cambios, hacer una vida diferente, ¿no? Entonces hablábamos hace ratito sobre regresar a una vida sencilla, más vinculada a la naturaleza, una vida donde podamos respetarnos unos a otros, donde no explotemos a la gente, ni a los animales, ni a la naturaleza, sino realmente aprendamos a tomar decisiones en conjunto, sin martirizarlos, sin maltratarnos unos a otros, y a practicar. Ahorita es difícil, o sea, nosotros llevamos ya bastantes intentos de proyectos comunitarios tratando de generar esta conciencia de la horizontalidad, de quitar el patriarcado y quitar la propiedad privada, ¿no? Y empezar a generar procesos de tierra comunal, como era antes, ¿no? De hecho, este proyecto de Coaldeas y este proyecto en Chiapas es una tierra comunal, es una tierra conjunta. Y eso implica un cambio de conciencia, porque la gente estamos acostumbrados a... Yo, ¿cómo me garantizo que es mío y que lo voy a poder heredar a los míos y que tengo seguridad para mi vejez y todo, ¿no? Entonces tenemos tanto terror, tanto miedo, vivimos con tanto miedo propio de este sistema que no nos atrevemos a experimentar cosas nuevas. Entonces la propuesta es atrevámonos a practicar. Si tenemos mieditos, pues un pie y un pie, ¿no? Un pie en lo que conocido y un pie en lo nuevo. Y hay que estar haciendo estos intentos. Y cuesta trabajo y nos vamos a pelear y todo porque estamos poco familiarizados, estamos metidos, condicionados al individualismo, a la competencia y al egocentrismo, pero sí podemos, porque en nuestra verdadera esencia está la cooperación,
y realmente lo que propicia la vida y nos ha permitido seguir en el planeta es esta cooperación. Entonces, ¿qué más propones, Catherine? Pues lo que yo propongo sobre todo son actividades intergeneracionales, por favor, a todas las personas que nos están escuchando, porque es lo que te quería decir antes del corte, una anécdota que se nos pasó con mi hijo tiene 7 años, y yo hace como 2 semanas estuvimos en la loma, en un terreno sobre un camino de piedra de terracería, y de repente vimos a un señor que estaba ordeñando a una vaca, y entonces mi niño me pregunta, ¿este señor qué está haciendo? Y yo le dije, pues está sacando la leche de la vaca para que tú después puedas tomar leche. Y entonces él como que se sorprendió muchísimo, porque no sabía justamente cómo, pues para él la leche llegaba directamente en el mercado o en el supermercado, en los frascos de cartón, en las botellas de cartón, y entonces directamente ya del mercado hasta la mesa, pero no sabía todo el proceso antes. También igual, en mi país muchos niños piensan que los pescados que comen, que están empanizados, cuadrados y empanizados, pues así están igual en el mar. Entonces yo pienso que hay un trabajo intergeneracional que hacer muy fuerte para que los niños se reapropian la naturaleza y que no estén en los TikTok y en estas redes sociales donde realmente no aprenden, y sobre todo que ellos aprenden haciendo las cosas, no solamente mostrándoles, pero haciendo las cosas. Eso es importante. Entonces, generar estos espacios intergeneracionales donde volvamos a experimentar la vida en plenitud y no estar en total distracción, sino empezar a saber que somos capaces de resolver nuestros problemas, conseguir nuestro propio alimento, relacionarnos y convivir con otros de forma sana. Hay que experimentar, hay que practicar, hay que hacerlo, hay que llevarlo, hay que materializar la utopía, ¿no? Hay que llevar esta utopía a la práctica. Y a lo mejor no nos sale en un primer intento, pero vamos a seguir intentándolo una y otra vez hasta que nos salga. Y vamos a ir cambiando el curso de los acontecimientos. Ya no podemos quedarnos en la queja continua de pobre de mí y estos políticos y estos de arriba que no hacen o que hacen o deshacen. Sí, ya sabemos eso. Pero nosotros abajo, ¿qué? Los de abajo, ¿cómo podemos transformar la realidad? ¿Cómo podemos organizarnos? ¿Cómo podemos cooperar? Como tú estás haciendo con la formación de casas de día, es generando esta sinergia en cada colonia, en cada comunidad, para hacerse cargo de sus procesos de envejecimiento, de sus propios viejos, permitiendo que la gente no se deteriore y al mismo tiempo estas personas mayores nutran con su experiencia y con su sabiduría a las generaciones jóvenes. Toda esta sinergia que estás generando desde abajo, qué tan importante es, porque eso es lo que va a ir creando el futuro que merecemos y queremos. Si estamos esperando que venga de un extraterrestre del cielo, de donde no va a pasar. Necesitamos nosotros construir esto desde abajo y desde adentro. Esa es mi propuesta. Y aparte, en comunidad. La propuesta es en comunidad. Aprender a tejer estas redes, estos lazos y a convivir con otros de forma sana, porque es como vamos a lograr salir de estas crisis definitivamente. Entonces ahí están las propuestas que nosotros hacemos, ahí se los dejamos a ustedes también para que lo reflexionen y díganos ustedes sus propuestas, ¿no? Háganos aquí en el programa sus propuestas de transformación, de cómo podemos ir construyendo esta nueva humanidad, de la que realmente sí queremos. Es que también nos han hecho creer que no está en nosotros, ¿no? Que no está en nuestras manos. Siempre hemos depositado las responsabilidades afuera y que otros dirijan nuestro camino y nosotros nos limitamos nada más a decir sí o no, y si acaso, y a seguir con la inercia de nuestra vida. Y creo que estas épocas de crisis a lo que nos están invitando es a dejar de hacer eso, a decir ya basta, hay que darnos cuenta del poder que tenemos de transformación de nuestras realidades. Depende de nosotros ese futuro. Depende de nosotros qué mundo queremos experimentar y vivir. Ahí están las estadísticas, ahí está la situación mundial, y los humanos que estamos aquí vamos a seguir pecando de omisión, nos vamos a seguir haciendo tarugos, nos vamos a seguir dejando llevar por la distracción que los medios nos ofrecen, porque para eso están los medios, ¿no? Las redes sociales, como dice Catherine, están para distraer. Ahora son las redes sociales, antes era la televisión, porque la televisión se ha perdido bastante peso. Totalmente. Pero la televisión ha hecho bastante daños justamente
a la humanidad. Y es triste porque es como se dice en mi país, no hay que echar el bebé con el agua de su baño. Entonces, lo que quiero decir es que no todo estuvo mal en la televisión, porque había programas culturales, programas educativos muy buenos, pero desgraciadamente la gran mayoría, y empezando por las telenovelas donde los gobiernos han endormecido realmente a la población mexicana o a la población latina de manera fantástica haciendo eso, pues como un director del canal el más fuerte en Francia decía: yo estoy vendiendo a la coca tiempo de cerebro disponible para sus consumidores. ¿Qué significa? Fuerte, ¿no? Que yo estoy haciendo que las personas que ven nuestros programas ya no piensen. Y solamente que como ya no están pensando, desde que hay un bombardeo de comerciales como el comercial de la coca, entonces se le llega directamente en el cerebro y que al otro día o en 1 hora o 2 horas ya compré la coca. Entonces cuando una persona tan importante, le digo, un director de primer canal de Francia dice eso, pero de manera completamente tranquila, ¿eh? No fue ni una frase así, no, lo dijo durante una conferencia, pues ¿qué podemos esperar? Exactamente. Pues vamos a esperar de nosotros que nos despabilemos, dejemos el estado de zombie, ¿no? Salgamos de ese estado de zombie y nos demos cuenta que alguien nos quiere distraer para que no veamos lo que están haciendo y las cosas importantes y no recuperemos nuestra fuerza y nuestro poder. ¿Nuestro poder para qué? Para participar en el devenir de nuestras sociedades. ¿Y cómo va a ser? Desde abajo, unidos, cooperando en comunidad y haciendo trabajo interno. ¿Qué quiere decir interno? Observándonos a nosotros mismos, cómo estamos condicionados, cómo estamos colonizados y cómo podemos ir generando conciencia a partir de ahí y revirtiendo. Si soy muy autoritario, pues trabajando mi autoritarismo, ¿no? Si siempre busco la jerarquía y pienso que es la única solución, pues cuestionarnos eso. En esta dinámica patriarcal, si todavía le sigo dando lugar solamente a los hombres en mi día a día, ¿no? Y no a todos, ¿no? No digo quitar a los hombres son una maravilla, pero en una relación simétrica con la mujer, ¿no? En armonía, en cooperación. Y lo mismo, la posibilidad de abrirnos a compartir lo que tenemos. Regresemos a una vida simple y una vida generosa. Es la invitación. Entonces, bueno, queremos después del corte, que vamos a poner también musiquita agradable, vamos a escuchar un testimonio. Ya nos habían pedido aquí en el programa que trajéramos testimonios de adultos mayores, Sí. gente que ha llegado a vivir muchos años, que ha rebasado hasta la esperanza de vida, y a qué se le debe, y escuchar, porque tú ves que la gente a veces entre más mayor se pone, mucha gente se vuelve más simple en su pensar, más cálida en su pensamiento y más sabia. Brota así una sabiduría auténtica, ¿no? Brota del ser, o sea, ya no están hablando nada más desde la razón, sino hablan desde su corazón. Entonces vamos a escuchar estos testimonios. Vamos a tener a Graciela Lora Espino, a quien tuve el gusto de visitar el día de ayer, y le pedí que nos dedicara unos minutitos con su voz y sus comentarios. Vamos a escucharle, vamos a corte, música, y regresamos a escuchar este testimonio y luego cerramos el programa, Catherine. ¿Te parece? Con invitaciones muy y bien, demás. me parece muy bien. Vamos a corte y regresamos. Vida y conciencia a partir de los 60. Estoy aquí con Graciela Lora Espino. Ella es médico, escritora, poeta, cuentista, alguien que estuvo muy cercano a la universidad desde el Instituto Universitario para el Anciano en Comunidad, apoyándonos a crear una visión de un envejecimiento creativo, activo, propositivo, saludable. Ella estuvo pues al pie del cañón, fue coautora de un libro. En la época cuando yo empecé a trabajar con adultos mayores, me vinculé con ella. Fue coautora del libro de autocuidado del adulto mayor, que hizo con la doctora Rocío Magallón Mariné. Bueno, una gran amiga desde entonces, desde el 2004, caminamos juntas en todo este proyecto de atender los procesos de envejecimiento, capacitando promotores gerontológicos, apoyando a la comunidad en general a unirse
en grupos, consejos, asociaciones civiles y a participar básicamente, participar generando cambios sociales. Ella está aquí con nosotros, ella el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, curiosamente, ella cumplió 92 años. Tiene 92 años, la semana pasada los cumplió. Y para mí es un orgullo entrevistarla hoy para que nos platique cómo se le hace, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia de vida? ¿Cómo es que uno logra llegar a los 92, pues todavía con curiosidad por la vida? ¿Cómo estás, Chelita? Hola, Anita Paula, ¿cómo te va? Me da mucho gusto verte y tenerte aquí conmigo. Para mí es un gustazo también. Platícanos, ¿qué le puedes decir a los jóvenes que nos oyen, a gente más joven y también a los adultos mayores? Tú, desde tu experiencia, ¿qué es lo que te hace seguir viva y con una actitud como la que tienes? Pues yo creo que lo que hace eso de seguir vivo es difícil saberlo. No, yo no sé qué me hace seguir viva. Lo que sí es que cuando me siento que estoy viva, estoy contenta. Me da gusto verte a ti, ver a mis amigos más viejos que yo, ver a los jóvenes como tú, entusiasmados por la vida. Y yo creo que eso es lo que me permite seguir aquí con tanta mala pata de la mala, aquí a las, ¿cómo se llaman? A las células estas, que ya ni sirven para nada, pero qué bueno. Hace ratito me estabas diciendo que tú crees, mientras platicábamos, que tú crees que las personas que se acostumbraron en la vida a luchar por la vida y le echaron ganas, es por eso que siguen en cada momento teniendo esa actitud y llegan, pues a veces a cumplir muchos años. Sí, es cierto, Anita Paula, tengo amigos, o tuve amigos que alcanzaron mucha edad y que nos seguíamos queriendo y viendo como tales, como amigos, que nos buscábamos. Si ellos iban a mi pueblo, me buscaban. Si yo iba a algún lado de donde ellos eran, los buscaba. Y esa complicidad de vivir era muy bonita porque pues todos estábamos contentos con esa vida, ¿no? Nadie estaba tan desilusionado como decir, ay, que quede, ¿no? Y no, ni siquiera sabríamos hacerlo, creo yo, porque pasábamos el tiempo unos con otros y eso era simplemente alegría, porque nos llevábamos bien, éramos muy cuentistas, cuentosos, ¿no? Sí, nos inventábamos cosas para pasar el rato juntos y eso nos hacía sentirnos contentos. Y luego nos llegaste tú, que viniste a echarnos todavía más gusto por vivir. Te conocimos y estuvimos muy contentos de conocerte y de saber que ibas a estar con nosotros. Así que nadie se arrepintió. No, claro que no. Sí, fue una de las etapas más lindas, ¿verdad? Que vivimos. Fue muy hermoso todo lo que andábamos haciendo. Todo el otro día fui a Vips y recordé que en mucho fue nuestra oficina, ¿recuerdas? Sí. Ahí nos poníamos a crear y a planear nuestros proyectos. Fue algo muy bonito porque recorrimos muchas ciudades y nos las dieron a recorrer. Pemex nos los dio a recorrer casi sin costo, ¿no? Nos puso a las señoras, a las muchachas a rodar por el país en unos carritos muy buenos y cómodos, y a los muchachos ni modo, se los echaron al sol. Graciela Lora es además madre de 3 hijos.
tiene un hijo que se llama Gerardo de la Fuente Lora. Él es filósofo, doctor en filosofía, trabaja en la UNAM, pero también es muy querido en esta universidad, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, porque fue uno de los precursores de la Facultad de Filosofía aquí en la UAM, siempre hermanado con el anterior director Armando, que fue su amigo y fue director de aquí de Humanidades. Y también tiene otra hija que hizo una gran labor en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Cuernavaca, Morelos. Ella se llama Talía de la Fuente Lora. Y tiene otra hija psicóloga, ella está haciendo su labor en Acapulco. Ella se dedica a la salud mental. Entonces, Graciela, algo que a mí me maravillaba siempre de la amistad que tuve con ella, era darme cuenta cómo creó hijos éticos, honestos, y que entre ellos se apoyaban siempre con mucho amor. En lugar de pelear, colaboraban, se ponían de acuerdo y siempre se han querido mucho. También me maravillaba cómo los hizo estudiosos, curiosos por la vida y cultos. Y más importante para mí, gente con buen corazón, gente humanizada. Hay veces que ya no encuentra uno gente no materialista, o sea, no gente que está persiguiendo nada más la acumulación y el prestigio y la posición o la fama, sino gente que disfruta el hacer el bien por los demás. Entonces, para mí, Chela ha sido una gran madre, una gran amiga, y por eso es que, pues para mí es tan valioso tu testimonio, Chelita. Yo le agradezco a Anita Paula todo lo que dice porque lo está diciendo su corazón, más que ninguna otra cosa. Y entonces yo digo que tiene un corazonzote, grandote, del que me toca un buen pedazo, y eso me da mucho gusto, porque me toca hasta parte de lo que le toca a Nacho, que es su esposo, y parte de lo que les toca a las niñas, a las que quiero mucho también. Sus dos hijitas. Gracias, Chelita. Que además tuvimos la hermosa coincidencia de que mi hija mayor, Shanti, nació el mismo día que tú. Entonces, cada vez que la festejamos, te tendremos que festejar a ti también. Sí. Sí, fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? Que yo tenga una nieta como Shanti. Del mismo día de tu cumpleaños, que también es el mismo día del cumpleaños de tu hermana Fulvia. Sí. ¿Cómo le atinaron tus padres, Tantas cosas, ¿verdad? Bueno, tantas cosas que les fuimos atinando, que a mí eso me parece muy bien. Me parece algo extraordinario, me parece muy voluntarioso, mejor que ninguna otra cosa de pensar que fue nuestra voluntad la que hizo esas cosas. Y por eso, pues te doy gracias a ti, a las niñas, a Nacho, y a Dios y a todos los que hay que darles gracias. Y a ti también, gracias, Chelita, por existir y por haber sido todos estos años mi amiga. Hace rato te estabas mirando el brazo con mucha curiosidad, porque como ya tienes 92, tu brazo ya está reseco. Y fue muy interesante ver cómo lo veías con mucha curiosidad, cómo se va la piel envejeciendo y cómo, dices, las celulitas ya que no tienen agua se van saliendo y te dan comezón, pero la vas viendo con curiosidad al proceso del cuerpo, en su proceso natural de marchitarse. ¿Qué puedes decir al respecto de la experiencia consciente, porque estás consciente de este envejecimiento? Pues yo digo que lástima, lástima que esté uno consciente, debe uno estar totalmente inconsciente para nada más siempre estar agradeciendo todo lo que pasa para bien o para mal. Pero sobre todo la coincidencia con los amigos, porque eso es una parte de la vida que no se acaba con facilidad, que uno está con ellos porque los ama, porque los quiere, porque quiere a sus hijitos, en fin, eso es muy bonito y eso no se da con facilidad. Las relaciones de amor y de amistad profundas. Sí,
eso es más difícil de encontrar que cualquier otra cosa. Así que qué bueno que tenemos ese gusto por nosotras. Yo por quererte y tú por quererme, gracias. Igualmente, Chelita, para mí es un gusto estar contigo, escucharte, compartir, aunque me ausenté varios años para ir a hacer mis posgrados, ¿te acuerdas? De todos modos, nos veíamos cada vez que venía y nos íbamos a comer, ¿te acuerdas? Sí, y a compartir. Sí, en Tapable. Pues bueno, vamos a que coma Chelita un poco, que le trajo su hija una pizzita muy buena y unos chícharos. Y en otro episodio compartiremos más de su testimonio. Continuamos con nuestro programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso. Esperemos hayan disfrutado aquí en el programa Vida y Conciencia a partir de los 60 este testimonio de Graciela Lora Espino, de 92 años. Vamos a estar trayendo aquí con ustedes diversos testimonios. Tengo el interés de invitar a un maestro de Qigong que recientemente conocí, espero poderlo traer también. Tiene 80, él empezó a hacer Qigong a los 70 y sanó de todo. Dice que él ya vivía de mal humor, como amargado, como enojado, y empezó a hacer Qigong y no solo se sanó físicamente, sino emocional y psicológicamente. Entonces ahorita tiene 87 y es maestro de Qigong. Por cierto, para que los que quieran aprender Qigong de él, un excelente maestro está aquí en Humboldt. Ubican donde es el Centro de Encuentros y Diálogos, donde era. Enfrente está lo que es una casa blanca, o sea, abajito bajo el volcán, del hotel bajo el volcán. Ah, sí. Está una casa blanca de la Fundación Comunidad. Ubican Fundación Comunidad. Al lado hay un estacionamiento, que también lo usa Fundación Comunidad. Ahí hay una terraza y lunes, miércoles y viernes, de 8 de la mañana a 9, este gran maestro de Qigong da clases y tiene 87 y está perfectamente y se sanó. Entonces, ¿cómo queremos envejecer? Esa es la pregunta. ¿Y qué vamos a hacer para poder envejecer así? Y sobre todo, si hay posibilidades de que aumente la población mayor, necesitamos cuidarnos y entender que podemos vivir después de los 60 en muy buenas condiciones y todavía participando, ¿verdad? Catherine, tú me decías algo hace tiempo que me llamó mucho la atención, que la gente que más participa en las casas de día y haciendo esta transformación social hacia los adultos mayores son adultos mayores. Por supuesto que sí. Eso me comentabas, que sí. Son más los adultos mayores los que se interesan por otros adultos mayores. Sí, por eso se habla mucho del intergeneracional y ya lo estaba platicando ahorita a propósito de cómo las personas mayores tienen que educar y enseñar a los niños y a los adolescentes asuntos de la naturaleza, pero también yo creo muchísimo en el intrageneracional, donde los niños apoyan a los niños, los adolescentes a los adolescentes, y aquí en este caso las personas mayores, que son personas voluntarias y que apoyan a las personas mayores acompañadas. Por supuesto que sí, y les permite de tener un envejecimiento más sano, activo, por supuesto, y saludable. Excelente. ¿Nos ibas a hacer una invitación, Catherine? Sí, les hago una invitación al Festival del Adulto Mayor que se llevará a cabo los 5, 6 y 7 de abril, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de abril de 2024. Y están en el World Trade Center de la Ciudad de México. Entonces lo pueden buscar. Está al lado de la estación de metro Patriotismo, línea 9, pero sobre todo en este Festival del Adulto Mayor se está esperando a más de 20,000 personas, principalmente personas mayores, y va a haber muchísimos talleres, conferencias. Están esperando a más de 90 conferencistas para dar justamente talleres y conferencias. Va a haber, por supuesto, comida, va a haber puestos de salud, de belleza, cultural. Personas mayores que vienen con
sus trajes folclóricos para hacer danzas de diferentes regiones de México. También yo les recomiendo mucho de ir el domingo porque va a venir el grupo de cantantes Vintage People, que es un grupo de personas mayores de Monterrey, que ellos cantan rock, cumbia y todo eso. Entonces, 5, 6 y 7 de abril en el World Trade Center de México, el Festival del Adulto Mayor. Fantástico, muy buena invitación. Y ya que estamos en las invitaciones para cerrar el programa, les recordamos el 19 de abril, aquí en Cuernavaca se va a dar el taller de plenitud sexual en la vejez. El primer taller que va a dar aquí en vivo y a todo color Pilar Lomelín. Va a ser aquí en Cuernavaca. Los invitamos a que se sumen. Si quieren, llámenme a mí y ya los inscribimos. 442-115-3737. 442-115-3737. Va a ser viernes de 4 a 8. Entonces van a hacer muchos ejercicios prácticos de introspección, de autoobservación, y también probablemente en alberca. Entonces a lo mejor necesitan llevar su traje de baño. Y su toalla. Y su toalla. Entonces va a estar, ahorita que el clima se presta, sí. Va a haber una comidita saludable en intermedio. Así que aprovechen y tomen también este taller. Rápidamente, ahorita que tú lo estás diciendo, por favor, tomen agua. Tomen diariamente 2 litros de agua no, por supuesto, los 2 litros así empinados de una vez, pero por favor tomen agua, pónganse algunos vasitos en lugares estratégicos donde ustedes van en su casa o en el lugar donde ustedes se queden durante el día. Por ejemplo, uno donde hay el baño, otro donde hay la cocina, otro en el comedor, otro en el cuarto, pero por favor tomen agua. Cuando más avanzamos en la edad, menos sentimos la sensación de la sed. Entonces, no es porque no tienen sed que no se están deshidratando. Entonces, por favor, tomen agua. Muchas gracias, Catherine. Y bueno, le mandamos un saludo a la Facultad de Estudios Sociales, que ayer estuvo celebrando la Fiesta del Sol en Chalcatzingo. Otra de estas fiestas de identidad para recordarnos de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. En ese orden, ¿no? Recordando, reconciliándonos con nuestro pasado, con nuestros ancestros y reconociendo que somos parte de la tierra, ¿no? Y que le debemos a todos los elementos, al agua, al sol, al viento, al maíz, etcétera, la posibilidad de estar vivos y honrar estos ciclos naturales, estos ciclos de la naturaleza que forman parte de nuestro ser y que pues son responsables de que nosotros estemos aquí. Nosotros pertenecemos a esos ciclos y a la naturaleza. Entonces, ayer fue la Fiesta del Sol. Un saludo y un agradecimiento ya viene próximamente la siguiente fiesta, es la Fiesta de la Tierra, luego la del agua y en octubre la del maíz, que estaremos anunciando para que ya no se las pierdan y vayan los adultos mayores. Hasta vamos a organizar un camioncito o algo así. Gracias a Alexis Cervantes, a Samara, el día de hoy en los controles, a todo el equipo de UFM Alterna que nos apoya, a Hugo, a Fabián Palau. Les mandamos un gran saludo. Gracias, Catherine, por tu apoyo, por estar aquí. No, de nada. Para mí siempre es un gusto de estar con ustedes. Y gracias a nuestros radioescuchas, a Antonia Altamirano, que no se pierde un solo programa. Le mandamos un beso y le llamaremos por teléfono. Y a todos los que nos escucharon, muchas gracias por su atención y su interés. Que les vaya muy bien, que tengan una semana muy, muy linda y mucho bienestar. Queremos que estemos bien todos. Esto fue Vida y Conciencia a partir de los 60. Esperamos les haya gustado. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora.